continuamos nuestra serie, y esta serie es paralela a la serie que empezamos la semana pasada, porque hoy hay un predicador invitado en todos los servicios en inglés, entonces nosotros tenemos una serie paralela cuando eso sucede, y continuamos nuestra serie paralela de las señales que se encuentran en el libro de Juan. Hoy estaremos viendo la cuarta señal. Esta es la señal cuando Jesús alimenta a más de 5,000 personas con solo unos panes y unos peces. ¿Se imagina usted tal cosa? ¿Sí? Ayer usamos más que un pan y 2 pollos para los 50 de Carlos y Masaco. El 50 aniversario, oiga, qué bendición, ¿verdad? Pero imagínese que hubieran llegado todo ese montón de personas y usted solo tenía 2 panes y 5 peces. ¿Ok? ¿Alguna vez le ha tocado organizar una fiesta para mucha gente? ¿Sí? Quizás una quinceañera, una boda, una graduación, una comida familiar. No volteen a ver a Libertad. Un banquete para la empresa donde trabaja. Esas tareas de ese nivel requieren mucha organización, ¿cierto o no? Tiempo, requieren recursos. ¿Alguna vez usted le han caído de sorpresa en su casa? A nadie, ¿verdad? ¿Alguna vez les han caído de sorpresa y le toca que mandar a comprar tortillas y echarle más agua a los frijoles? ¿Sí? Ahora, me acuerdo de un día en el 2015 que llegaron mis amigos Glenda y Chris. No sé quién los invitó, pero llegaron a la casa a la hora del desayuno. Me tocó que ir a prestar leche y jugo. Literalmente, tuve que salir y fui a la casa de Nancy. No vino Nancy ahora. Fui con Nancy a preguntarle si tenía leche y jugo que me prestara para atender a los que estaban visitando, ¿no? Ahora, imagínese tener que proveer para más de 5,000 personas. Si eso tomaría un milagro, ¿cierto o no? Con eso en mente, recordemos una vez más cuál es el propósito de las señales en el libro de Juan. ¿Se recuerda? ¿Cuál es el propósito? El propósito del libro del Evangelio de Juan, como lo describe él mismo, es para que creamos que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo en él tengamos vida eterna. Ese es el propósito de estas señales. Para que creamos que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida eterna. Ahora, para reiterar este propósito, el apóstol Juan hace este enfoque en estas 7 señales, a las cuales según él mismo fueron obras para que quienes las lean crean. Ahora, ya hemos visto 3 de las señales del Evangelio de Juan, ¿sí? Y esas señales, las cuales vimos, solo se encuentran escritas en el libro de Juan. Cuando Jesús convierte el agua en el vino, solo está en el Evangelio de Juan. Cuando Jesús sana al hijo de este funcionario del rey, solo está en el libro de Juan. Cuando Jesús sana al enfermo que estaba en Bethesda, paralítico creo que era, ¿verdad? Solo está en el libro de Juan. Esta señal de la alimentación de más de 5,000 está en todos los evangelios. Entonces parece que cuando Juan escribe esto, el Evangelio de Juan es el último por ser escrito. Ya estaba escrito el de Mateo, el de Marcos y el de Lucas. Pero cuando Juan está escribiendo lo que es el Evangelio, y él está hablando desde un punto de vista más, viendo a Jesús como divino, él parece que se le hace que esta señal, aunque ya está resaltada en los otros 3 evangelios, él tiene que hablar de esta señal también. Entonces, ¿qué es lo que me dice eso a mí como estudiante de la palabra? ¿Y qué es lo que le dice eso a usted como estudiante, o le debería de decir a usted como estudiante de la palabra? Que hay algo muy importante que tenemos que aprender de esta señal, ¿cierto? Entonces, hoy veremos esta cuarta señal.
Hoy veremos cómo Jesús alimenta más de 5,000 personas con solo unos panes y unos peces. Esta señal, al contrario de las otras 3 mencionadas, como ya les dije, ha de resaltar algo que para Juan debió ser muy importante. Si cada una de las señales nos enseña algo sobre la naturaleza de Jesús, ¿qué verdad aprenderemos hoy sobre la naturaleza de nuestro Señor? Esa es la pregunta que tiene que llevar usted en mente ahora que vamos a entrar en el sermón. ¿Qué es? ¿Qué de la naturaleza del Señor aprenderé hoy? Ahora, y la otra pregunta es, ¿y cómo es que esta señal motivó a los lectores originales a creer en Jesús? ¿Y cómo es que me ha motivado a mí a creer en Jesús? ¿Sí? Bueno, con esto en mente vamos a Juan capítulo 6, del 1 al 15. Y I'm not sure, is it on the text? No. Vamos a leer Juan, ¿se pueden poner de pie? Vamos a leer Juan del 1 al 15. Dice así. Después de esto, el versículo 1, después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, el 2 ustedes. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomara un poco. Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced reposar a la gente, que había mucha gente en aquel lugar, para que se reposaran cada uno de nosotros 5 panes. Tomó Jesús aquellos panes y después de dar gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. De igual manera hizo con los pescados, dándoles cuanto querían. Y cuando recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que los 5 panes de cebada sobraron y los que habían recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Ok, todos juntos. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte él solo. Oramos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por dejar el testimonio de esta señal para que un día como hoy nosotros seamos transformados por esta verdad. Señor, permite que por medio de tu palabra podamos creer que en Jesús tenemos la vida eterna. Señor, permítenos vivir en tu palabra hasta que tu palabra viva en nosotros. Amén. Pueden tomar su lugar. Mire esto nada más. Dice el texto que cuando Jesús miró y vio a la mucha gente que lo seguía, le dijo a Felipe: ¿de dónde vamos a comprar pan para toda esta gente? Pero lo dijo por ver qué contestaría Felipe.
porque Jesús mismo sabía bien lo que había de hacer. Pregunta para ustedes. ¿Sí? ¿Están listos? Pues va a haber examen, así de que el que no conteste bien no tiene pan ni café. Ok. ¿Por qué razón es que el Señor Jesús pone a prueba a Felipe? Bueno, a todos sus discípulos. ¿Por qué los pone a prueba? ¿Y qué respuesta hubiese querido escuchar Jesús? La pregunta es, ¿dónde vamos la pregunta es, cuando Jesús vio a la mucha gente que lo seguía, le dijo a Felipe, ¿dónde vamos a comprar pan para toda esta gente? ¿Sí? De hecho, yo creo que la pregunta en sí es, ¿cómo le vamos a dar de comer a toda esta gente? El Señor proveerá. ¿Sí? ¿Cuál es la respuesta que Jesús esperaba de Felipe? ¿Ah? Tú eres Dios, tú lo puedes hacer. ¿Será que es cierto eso? Una respuesta de fe. Bueno, sin predicarles tanto, les voy a preguntar a ver si agarraron el 20. ¿Qué respuesta espera Jesús de usted ante tal necesidad? Confianza en Él. Creemos oramos para que Poner fe en Él, orar, creer que Él es Dios. Ahora tápense los ojos para que no escuchen lo que voy a decir. ¿Listos? ¿Y por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo hacemos? Sabemos la respuesta. Quizás algo como, bueno, Jesús, no tenemos dinero para comprar pan. Pero, pues, tú hace unos meses que convertiste el agua en vino. Hace otro tiempo sanaste al hijo de un paralítico. Digo, al hijo del oficial de un rey. Y hace unas semanas sanaste a un paralítico. ¿Qué tan difícil será que hagas un milagrito de esos por acá? O quizás algo como, bueno, Jesús, no tenemos feria, pero tenemos un montón de piedras aquí. ¿Qué tal si las conviertes en pan? En lugar de recibir afirmación, Jesús recibe una respuesta de impotencia, una respuesta de angustia, de descorazonamiento. ¿Es palabra esa? De desesperación, hasta de miseria, ¿no? Porque Felipe dice, ni siquiera el salario de 200 días bastaría para comprar el pan suficiente para que cada uno recibiera un poco. En otras palabras, Jesús, no tenemos feria. Y si la tuviéramos, estamos tan quebrados. Y si tuviéramos suficiente dinero, ¿de dónde vamos a comprar tanto pan? ¿Será que hay veces en las cuales Jesús prueba a sus seguidores para ver si nos acordamos de qué tan grande Él es? ¿Ha puesto a pensar eso? Cuando está en la prueba, quis decir, bueno, quizás esto es para ver qué tanto confío en Dios. Para ver si podemos aún, en medio de esto, depender de Él. Para ver en dónde está nuestro corazón. Pregunto otra vez. ¿Será que cuando viene la prueba puedes recordar que ya en alguna vez Dios te sacó de un apuro? ¿Que ya en una vez Dios intervino en tu favor? ¿Que ya una vez Dios estuvo contigo?
Mi salmo favorito es el Salmo 42. El salmista dice que cuando piensa en él, las cosas, cuando piensa en sí mismo, las cosas que lo angustian, se recuerda de los momentos felices y lo que Dios ya hizo por él. Dice así él. Dice, ¿por qué voy a desanimarme? En otra versión dice, ¿por qué te abates dentro de mí, oh alma mía? ¿Por qué voy a desanimarme? ¿Por qué voy a estar preocupado? Mi esperanza he puesto en Dios, a quien todavía seguiré alabando. Él es mi Dios y mi Salvador. Por lo tanto, hermanos, en esos momentos de prueba, recordemos en quién hemos creído, en quién hemos confiado, cuáles son sus obras, qué tan bueno ha sido el Señor con nosotros, para así no tener desánimo y fortalecer nuestra fe. Pero en el grupo había uno. Dice que entonces, en medio del alboroto que están haciendo los discípulos, en que Felipe está dando su show, su deposición de impotencia, hay otro que dice, aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Me encanta esta pregunta que dice, pero, ¿qué es esto para tanta gente? Me llama la atención que el nombre Andrés quiere decir hombría y valeroso. ¿Ya vio Miriam? Andrés es denotado en el Evangelio de Juan como alguien que constantemente estaba trayendo personas a conocer a Jesús. Empezó con su hermano Pedro. Andrés trajo a Pedro. Durante una de las Pascuas trajo también a un grupo de griegos a conocer a Jesús. Y en este pasaje que estamos viendo, trae a un niño frente a Jesús. En otras palabras, Andrés tenía un gran espíritu de evangelista. Él podía ver más allá de la persona. Era un poco metido, como yo. Y también parece tener una destreza para ver más allá de lo posible. Mire, al traer a Pedro ante Jesús, él tuvo que anticipar la reacción de su hermano. Al traer a los griegos ante Jesús, él demuestra que ya había entendido que el reino de Dios no era exclusivo para los judíos. Y al traer a este niño, quiero atreverme a especular que él estaba anticipando un milagro. Si no, ¿para qué lo trae? Yo quiero creer que él estaba anticipando un milagro. Oiga, Andrés fue el único que se atrevió a creer que tal vez Jesús podía hacer algo con este poquitito, con algo insignificativo, con algo diminutivo. ¿Por qué le dice, mire, pero qué es esto para tanta gente? Mire nada más. Creo esto porque si no fuese una chispa de fe, entonces, ¿qué motivó a Andrés a llevar la cena de este niño hasta Jesús? Quisiera sugerir que las palabras de Andrés son similares a las de María. ¿Se recuerdan a María? ¿Sí? ¿Recuerdan de María? Las palabras que dijo a Jesús cuando estaba el problema que se había acabado el vino. ¿Se acuerdan que le dijo a Jesús? Ah, eso no le dijo. ¿Dónde está? No lo puse.
Le dijo, se acabó el vino. ¿Recuerdan? ¿Y Jesús qué le dijo? Y a mí qué me importa, ¿verdad? Jesús le dijo esto, le dijo, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Pero ella estaba presentando la necesidad ante Jesús. Y dice, Jesús, se acabó el vino. Y Jesús dice, mujer, no es mi tiempo. Y ella le dice, sí, pero hagan lo que Él les va a decir. Yo ya me voy, yo ya cumplí. Andrés dice esto. Solo este poco de comida tenemos. ¿Será que puedes hacer algo con esto, Jesús? ¿Ven la pregunta? La pregunta que Andrés había hecho fue, ¿pero qué es esto para tanta gente? Y Jesús escuchó la pregunta como, ¿será que puedes hacer algo con esto, Jesús? Ahora, nuestras iglesias necesitan más Andresitos. Ya tenemos uno, pero necesitan más Andresitos. Hombres de valor, personas que atraen a otros a Jesús, más personas que crean que Jesús puede hacer milagros con lo insignificativo. Cada servicio que empezamos en Rolling Hills en español, comenzamos con un canto. ¿Cuál es? ¿Cuál? Señor, dame ese monte. ¿Se han preguntado alguna vez por qué empezamos siempre con esa canción? ¿Sí se han preguntado? Pues no me han preguntado a mí. No ha habido nadie que me pregunte por qué. Lo dijiste cuando usted empezó. ¿Sí? ¿Por qué? Porque anhelaba el servicio para el domingo y estaba en sábado. Not necessarily, porque la canción dice, dame ese monte. Este es un monte, Rolling Hills, Palos Verdes. Y el anhelo de de mi corazón y de nuestro corazón es de que Dios haga algo grande en este monte, que nos dé este monte. Que un día en Rolling Hills hagan más de 1,000 personas adorando a Dios en español. Que seamos una luz para todas las comunidades alrededor de acá. ¿Será que Dios puede hacer algo con esto? ¿Será que Dios puede glorificarse? Pero ¿qué son 2 peces? ¿Pero qué son 2 peces? Mire, cuando empezamos éramos como 10, 12, ¿verdad? Y hubiera dicho, pues, ¿qué hacemos con estos viejitos? Digan gloria a Dios. ¿Dónde están los que estaban aquí para que miren cuando empezamos? A ver, pónganse de pie, por favor. Les vamos a dar un aplauso cuando empezamos. Ahí está. 7. ¿Sí? ¿Qué puedes hacer tú, Señor? Casi todos retirados ya. La esperanza que teníamos estaba en David. Mi esperanza estaba en David, imagínense. Pastor, pero yo traigo. Olvídense. Multiplicó todos sus niños. De David. Mi esperanza estaba en David. ¿Será que puedes hacer algo con esto, Jesús? Quisiera preguntar como Andrés. Jesús, pero ¿qué es esto para tanta gente? ¿Puedes hacer algo con esto, Jesús? ¿Puedes usarme a mí? Usa este pedacito de gente. Usa este poquito para tu gloria. Nosotros los latinos sufrimos de 2 enfermedades tremendas. No puedo hablar por las demás razas, pero los latinos sufrimos de estas 2 enfermedades.
No es diabetes ni colesterol, no se preocupen. Aparte de diabetes y colesterol, sufrimos de estas dos enfermedades. Sufrimos de un sentido de inferioridad y sufrimos de un sentido de superioridad. A quienes no entrarían a este servicio en español simplemente because they are better than this. Nosotros ya no estamos para ir en español. They need to remove that cape y ver dónde es que Dios los quiere usar. Y hay otros que tenemos esa capa de inferioridad y llegamos a un lugar como Rolling Hills y decimos, oh, ese no es lugar para mí. ¿Quién soy yo, pobrecito? Pero si estás aquí, Dios te quiere usar. Si estás aquí, Dios quiere usarte para su gloria. Dios puede hacer algo contigo. Dios no solo puede, sino quiere usarte para transformar desde aquí tu comunidad. Transformar San Pedro, transformar Lomita, Harbor City, Carson, Torrance, hasta Bell Gardens andamos, imagínense, Downey, Gardina, hasta el sur centro andamos. Desde aquí, Dios puede hacer todo eso. Ahora, Jesús hace un milagro espectacular frente a sus discípulos y la multitud. Con 5 panes y 2 peces alimenta a 5,000 personas, sin contar las mujeres ni los niños. ¿Se imagina si eran como los latinos? Por lo menos 3 cada uno, ya son 20,000. Al ver esta señal, la multitud quería tomar a Jesús por la fuerza, dice el versículo, la palabra. Querían tomar a Jesús para hacerlo rey. Ellos desafortunadamente creyeron por motivos equivocados. Ellos estaban interesados en sí mismos y no en el reino, sino en su rey panadero. No querían un rey, no querían un reino, querían una panadería. Esa no era la verdad que Jesús deseaba transmitir. Jesús les dice esto: en verdad os digo, me buscáis no porque hayáis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Les dice, trabajar no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, al cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. En otras palabras, Jesús está diciendo, no busquen a Dios solo para saciar sus necesidades físicas. Esfuércense por tenerme a mí, el pan de vida. Yo soy el pan de vida, dijo Jesús. Yo soy el pan y el Padre me ha enviado para darle vida al mundo. Entonces, no busquemos las cosas que nos hacen sentir mejor. ¿Cuántos se quieren sentir mejor? ¿Sí? Todos se quieren sentir mejor, pero nadie quiere comer saludable. Bueno, de eso no estamos hablando ahora, ¿verdad? Señor, ¿qué estoy diciendo? ¿Cuántos quieren sentirse mejor? No buscamos las cosas que nos hacen sentir mejor, que nos dan confianza, que nos dan confort, que nos hacen sentir en control. Esas son las cosas que buscamos, ¿verdad? Ahora, busquemos mejor a Jesús, porque en Él tenemos vida eterna. En Él hay salvación. Yo no le pido a Dios una vida de comportamiento, de comodidad. No le pido a Dios una vida de comodidad, porque si tiene comodidad quiere decir que no va a ser probado, que su fe nunca va a crecer. Yo sé que en Estados Unidos buscamos la comodidad
Y quiero ganar lo suficiente para vivir una vida cómoda en mi retiro. Bueno, tiene un poco de sentido, pero Dios no nos ha llamado a vida cómoda, a comodidad. De hecho, si hay algo seguro en la vida y hay algo seguro en las Escrituras, es de que en el reino de los cielos se sufre. Y solo los valientes lo arrebatan. No nos llamó Dios a una vida de comodidad. Nos ha llamado a una vida de valentía. Sé valiente. Ten coraje, ten valor. Amén. Ahora, pero nosotros buscamos esa comodidad. El versículo 51, Jesús le dice a sus discípulos esto: en verdad os digo, me buscáis no porque habéis visto señales. ¿Esta es? No, él dice, yo soy, el otro que sigue, le dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Voy a aclarar algo, y esto, bueno, no vino la persona que me lo preguntó, pero lo voy a aclarar. ¿Ven lo que dice aquí? Dios ha marcado, el versículo 51 era el que quería hablar. Dice, y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Cuando nosotros celebramos la comunión, ¿qué es lo que le dice a la persona que le está entregando los elementos? El cuerpo de Cristo quebrantado por ti. Jesús mismo dijo que Él entregaba su carne. Él dice, esta es mi carne, esta es mi sangre. No es antibíblico decir eso. Porque cuando usted pasa al frente, esto es algo sagrado. No es que Jesús está muriendo otra vez. No creemos eso. Creemos que Jesús ya murió una vez. Suficiente fue su sacrificio para nosotros. Pero cuando venimos a tomar los elementos, estamos recordando que hubo un momento en el que Él pagó. Dice Él, hacer esto en memoria de mí. Y si la persona está frente y le dice, este es el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo derramada por ti, no le está diciendo que literalmente usted está comiendo carne y tomando sangre. Lo que está diciendo es de que Jesús está presente igual. No que está muriendo otra vez, que lo estamos haciendo en memoria de Él. Estos elementos simplemente, bueno, no simplemente, pero místicamente representan a Él. Por eso no es antibíblico decir eso. Lo quería aclarar porque ya varios mensajes he mandado y mejor que una vez para que todos lo sepan. Ok, bueno. Volviendo a este texto, la pregunta es, ¿estamos buscando a Jesús? ¿Cuál es nuestro motivo? ¿Lo buscamos con nuestras expectativas en mente? Oh, yo quiero que Él me dé esto y esto. Y estamos en paz con Chuchito. Buscamos hacer su voluntad o nuestra voluntad. N.T. Wright, un escritor del pacto, dice esto. Al final, o le decimos a Dios que su voluntad sea hecha, o Dios nos dice que tu voluntad sea hecha. ¿Entienden eso? Al final, o le decimos a Dios, make your will be done, que tu voluntad sea hecha, o Dios nos dirá a nosotros, bueno, mujito, que se haga tu voluntad. Ahora, les pregunto, ¿quién sabe lo mejor para nosotros? Dios. Entonces mejor que sea su voluntad, ¿verdad? Hoy estaba hablando con Oscar en la mañana y le digo, Oscar, no sé cuál es el futuro, pero lo que sí sé es que quiero estar en la voluntad de Dios. No quiero ir contra su voluntad. Entonces, que se haga la voluntad de Dios. ¿Hacemos la voluntad de Dios o que Dios nos diga, bueno, que se haga la tuya? Oye, si a mí me pusieran a escoger, yo no escogería nada bueno, porque soy malo por naturaleza.
Bueno, y por ganas también, a veces me dan ganas de ser mala. Este es un gran momento para poner nuestra confianza en Jesús. Si no has tomado decisión a seguir a Cristo y reconocerlo como tu Señor y Salvador, este es un buen momento. Te invito a que ahí donde estás, hagas una decisión por Él. Quizás te preguntes, pero yo, ¿qué puede hacer Dios conmigo? Él puede hacer grandes cosas contigo. Él quiere hacer grandes cosas contigo.